Muy bien, ya estamos de vuelta en Psicologiando y como les había prometido vamos a tratar algunos libros. Un libro del cual le vamos a tratar, ¿después seguimos hablando? Sí. Un libro de tratar es Transforme en Hada su bruja madrina, ¿sí? Lo habíamos comentado. Y lo que quiero entrar, y como para sumar al debate y a la información, es el tema de los mandatos, ¿sí? Esto es, yo le decía, cuando un padre le habla a un chico, no es inocente su información. El chico lo decodifica y le genera ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertas interpretaciones muy particulares que luego las va a usar como herramientas el resto de su vida, o por lo menos hasta que otro significante, como bien habíamos la semana pasada, reemplace su lugar. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que existen dos estereotipos muy marcados en los chicos, que es el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y justamente en este libro, como para representarlo, lo trabaja como lo que es el hada madrina y la bruja. Y lo interesante de esto es que son los padres los que ocupan ese lugar de lo bueno y lo malo. Y por ejemplo, desde ese punto de vista, una imagen de bruja es una imagen que puede decir cosas como: preferiría que hubiera sido un niño, las mujeres sufren mucho, tú arruinaste mi vida, cualquier idiota lo haría mejor, no sientas, no expreses tus necesidades físicas o emocionales, no tengas placer, no seas feliz, no intentes tener más éxito que yo, no seas débil, no intentes superarte, no debes depender, y la peor de todas, preferiría que nunca hubieras nacido. Eso hace bruja a quien lo dijo, ¿sí? No importa que sea mujer o varón, estamos hablando de la imagen de los arquetipos, ¿no? La imagen de cómo se maneja esto con respecto a la vida. Y también de esta manera que existen las brujas, también pueden existir las hadas, que son las que convierten esto en otro aspecto. Y en este aspecto, en este libro, por ejemplo, nos comentan casos, como el que yo voy a, por ejemplo, ahora a leer. Felipe tiene 9 años y grandes orejas. Su familia es muy dada a las bromas, ríen mucho. Es agradable estar en familia porque todos se divierten constantemente, aunque el centro de la broma siempre es él, y el tamaño desmesurado de las orejas de Felipe. Cuando tenía 3 años, el padre siempre lo llevaba a ver el partido de fútbol, y cuando lo presentaba a sus amigos decía: este es Felipe, el cartero lo trajo a casa, con esas orejas de Dumbo. No puede ser hijo mío. Seguro que es hijo del vecino, pero como es un chico listo, nos quedamos con él. Las tías, los tíos y primos de Felipe se divertían mucho con esas bromas. Al principio Felipe se sentía herido cuando se quejaba a su madre. Esta le decía: tu padre es muy bromista, es su forma de mostrar que te quiere. Sinceramente, Felipe preferiría que su padre exprese su amor de otra manera. Cuando traía a un amigo a casa, su padre bromeaba: ¿cómo te puede gustar ese orejudo? La familia de Felipe era verdaderamente experta en humillar al niño en público. Siempre resaltaba sus defectos físicos o de personalidad. La familia se enorgullecía de exhibir sus debilidades. Ahí es donde interpretamos el tema de la bruja. La bruja madrina de Felipe grabó para él el siguiente mensaje: la belleza interior no cuenta, soy ridículo, detesto conocer a gente nueva, todos se ríen de mí, haga lo que haga, nadie nota mis cualidades, odio ser el centro de atención, con estas orejas nunca voy a tener éxito en mi vida, no me tengo que considerar para nada. Sin embargo, hay una hada madrina que se podría haber rescatado, que le hubiera dicho a Felipe: me quieren exactamente por lo que soy importante para mí mismo y para los que me quieren. Las personas son buenas y es bueno tener muchos amigos. Soy consciente de mi valor y de la belleza de mi alma. Mis amigos aprecian mi espíritu y mi humor. He desarrollado una gran fuerza interior que me sirve en todas las circunstancias. Tengo buen concepto de mí mismo porque sé que soy un ser con luz. La transformación de la bruja en la hada va a ser una tarea que Felipe va a tener que proponerse de por vida, y también obviamente con una ayuda terapéutica muchas veces, porque no todos pueden justamente salir de ese lugar, de esos mandatos que me quedaron incorporados como el resto de mi vida. Y esto es un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos más, pero de alguna manera esto es una forma en que los cuentos también pueden intervenir, ayudando a este héroe, a este Dumbo con orejas largas, a este patito feo que tal vez la vida le dijo: vos sos distinto a los demás, a decirle: puedes ser un cisne, a este que de alguna manera es un marginado, a decirle: vos podés ser distinto. Y vemos que la mayoría de los cuentos de hada tienen también a su protagonista como un marginado.
Claro. como un distinto. Pero porque desde lo yoico todo pensamiento es binómico. Entonces está el héroe, el villano, el bueno, el malo, el policía, el ladrón, el cazador y el lobo feroz, el hada y la bruja, digamos, tiene que ver con el pensamiento yoico. Lo que pasa es que, digamos, por eso yo decía esto del niño o el infante, como dice Lacan, el infante es un perverso, polimorfo, porque para todo niño no hay pensamiento correctud o incorrectud. Todo está bien o todo está mal. Entonces el adulto es ese gran otro quien tiene que crearle, digamos, los límites, la cuestión superyoica, los diques, para que después el sujeto pueda enlazarse en una cultura. Porque si no, un recién nacido es un cacho de carne, si lo pensamos, no tiene este pensamiento de que, bueno, esto está bien o esto está mal. Entonces, en ese sentido, la tarea de los adultos es muy importante, ¿sí? De protección. De Pero protección, también de pueden ser amparo. justamente de corrosión. Tal cual, de cuidado. Cuando sus mensajes son desestructurantes de su yo, ¿no? O sea, Claro, como decía Erickson, que en vez de darle confianza, le da desconfianza básica, le genera al chico todos, digamos, los caminos pedreados como para que el chico se vaya tropezando porque simplemente nunca le enseñó a caminar bien. Claro, y no hay que olvidar el concepto de sadismo. Porque, digamos, si estos cuentos, el de Caperucita de repente, cautivan tanto, es porque aparece este lobo que se le viene encima a Caperucita y después aparece esta cuestión de que queda adentro de la panza, sí, hay que abrirle la panza, o sea, toda una cuestión sádica, donde el chico queda muy cautivado, pues está atravesando por la etapa oral y anal sádica. Vamos ahora a hablar, Caperucita, bien de fondo. Una pregunta que decía Daniel Casparian hace un rato respecto al tema de ¿y si mucha fantasía, qué le hace al chico? ¿Sí? Tu pregunta era así, ¿no, Daniel? ¿Qué pasa cuando al chico le dan demasiada fantasía? La fantasía en sí permite creatividad, estimulación, desarrollo. Si ya de por sí hay mucha fantasía, es porque el chico, evidentemente, donde en lo real está, no hay algo que está no lo suficientemente cómodo, que prefiere estar en otro lugar. Si esto sigue sucediendo a lo largo del crecimiento del niño y no hay una diferencia entre realidad y fantasía, ya estaríamos hablando de una patología. Pero que quede bien claro que no es la patología en consecuencia de los cuentos de hadas que se cuenten. Claro. Lejos de eso está. Posiblemente haya una patología anterior que ya venga de la crianza, de la estimulación primaria que este niño tuvo. Pero no es la razón de los cuentos. No existe un caso, acá tal cual, asevero, que diga que porque un niño leyó, escuchó o le contaron muchos cuentos de hadas o vio muchas películas, quedó con una patología donde está más tiempo viviendo en una fantasía que en la realidad. A menos que lo encuentre él como un escudo necesario y encuentre en esa forma una protección, pero como dijiste vos, ya no sería el elemento en sí distorsionante ese cuento, sino sería el elemento que se suma a algo que ya viene estructurando. Un refugio en una estructura fóbica, por ejemplo. Totalmente. En una estructura fóbica el cuento le viene bien porque es una cobertura o un refugio. Sí. Finalicemos el tema que no solamente hablamos de cuentos de hadas en este caso, sino también hablamos de los jueguitos de la Play, como también los programas de televisión o cualquier cosa que el chico le sirva como aumentar los objetos transicionales de Donald Winnicott, ¿sí? Este intermedio entre la adentro y la afuera. Totalmente. Los cuentos, los juegos, todo tiene que ver con el objeto transicional. Perfecto. ¿Gabriela? Sí, quería agregar a esto que me parece que cuando hay una fantasía muy marcada en el niño sobre algún cuento en especial, también tiene que ver en qué momento el chico escuchó ese cuento, quién se lo contó y por qué será que siempre vuelve a eso. O sea, habría que ver qué pasa con esa interacción que hubo entre el cuento que se contó, quién se lo contó y qué le pasa a él internamente con toda esa fantasía que está dando vuelta. Cuando un cuento se vuelve reiterado o le pide contámelo de vuelta, contámelo de vuelta, contámelo de vuelta, algo ahí se está elaborando hasta que el cuento obviamente se ha incorporado de por vida o se genera una ligación con quien lo cuenta, que también hace que la suma del contenido más el relatante genere en el chico justamente un sentido de protección. Claro, pero en ese caso habría que ver por qué pasa y ahí tratar de llegar al punto, qué pasa con toda esta interacción, que quizá tenga que ver con la familia, quizá tenga que ver con el jardín, porque a lo mejor es un cuento que no lo contó la mamá y lo contó la maestra. Entonces, bueno, hay que ver un poquito qué pasa con toda la interacción que a ese chico le provoca esta fantasía de querer volver siempre al mismo cuento. Bien, y subimos también una cosita más para después de la pausa. ¿Qué pasa con los cuentos que los chicos inventan? Porque los chicos también son contadores de cuentos y de alguna manera también tienen su relato y también tienen su correlato de interpretación, ¿no? Que también podemos hablar de eso. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos psicologiando, seguimos con qué hay detrás de los cuentos cuando los cuentos no son solamente cuentos. Ya volvemos.
No es inocente su información. El chico lo decodifica y le genera ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertas interpretaciones muy particulares que luego estamos de vuelta en Psicologiando y como les había prometido vamos a tratar algunos libros. Un libro del cual le vamos a tratar, ¿después seguimos hablando? Sí, sí. Un libro que tratar es Transforme en... Muy bien, ya está. Nada, su bruja madrina, ¿sí? Lo habíamos comentado. Y lo que quiero entrar, y como para sumar al debate y dar información, es el tema de los mandatos, ¿sí? Esto es, yo le decía, cuando un padre le habla a un chico,